Vaya, ya estoy grabando. En el diagrama con la parte que nos quedamos ayer, aquí vamos a ver. Vaya, nos quedamos nosotros con ejemplar. Aquí teníamos el código de barra, la fecha de adquisición, el código de recurso, el código del estado, la fecha del estado y la justificación. Y estábamos hablando de la normalización, de la primera forma normal, la segunda y la tercera. Entonces, con Miguel se nos pasó por alto que en esta tabla aplicaba la tercera forma normal. Si recordamos, era la de los elementos ambiguos, que no dependían directamente de la... O sea, que no tenían una dependencia directa con la llave primaria. Y aquí los elementos que no están dependiendo serían el código del estado, la fecha del estado y la justificación. Eso no va a depender del código de barra. No es como que los libros que tienen cierto código de barra van a tener cierto estado o cierta justificación. Esa es una dependencia transitiva. No es algo que se pueda ligar directamente. Ahora, ¿por qué se puede aplicarla? Además de esta razón, porque otra manera podemos identificar que se necesita aplicar la tercera forma normal, eso sería porque, vaya, sabemos que los estados del ejemplar sería disponible, prestado, reservado, etcétera. Si yo un ejemplar lo presto, entonces tengo que ir a actualizar el registro aquí del que existe en la base de datos. Cuando a mí se me devuelva ese ejemplar, entonces tengo que volver a actualizar. Y si actualizo ese dato, entonces yo ya no tengo el historial, o sea, el histórico de todos los estados y todos los préstamos que se han hecho sobre un ejemplar, préstamos, devoluciones, etcétera, no se están almacenando en ningún lugar. Entonces, la tercera forma normal lo que nos dice a nosotros es que tenemos que separar en otra tabla aparte. Aquí tenemos ejemplar, que tiene el código de barras, la fecha de adquisición y el código del recurso, que es lo que viene de acá, y nos vamos a crear otra tabla que se va a llamar historial, va a tener el código de entrada, pero este código de entrada es como que digamos código historial, o sea, es el nombre que decidí ponerle, la fecha del estado, el código del ejemplar, que sería la referencia de llave, o sea, la llave primaria acá, pasa a ser llave foránea acá, y vamos a tener código de estado, porque hoy, como todo lo mandé hasta esta tabla, el estado ya no se va a relacionar directamente con el ejemplar, sino que es con el historial. Y la justificación. Entonces, ese sería un cambio que hemos hecho. Hoy hay otro cambio, pero ya no tiene que ver tanto con la normalización, sino con la lógica del manejo de la base de datos. Ahorita se lo vamos a explicar. En la manera en la cual nosotros estábamos trabajando aquí, el préstamo y el socio, si recordamos en la historia de usuario, nos decía por ahí en alguna parte que los socios se le asignan perfiles y cada perfil tiene un límite de penalizaciones que se le pueden imponer. Por ejemplo, al juvenil se le pueden imponer 3 penalizaciones, así, o sea, tenía un límite. Y nosotros no teníamos ningún lugar en donde almacenar cuándo se ha penalizado un socio, porque en socio no teníamos esa referencia y no se podía agregar, porque si se le agregaba acá, entonces de una vez se tenía que aplicar la tercera forma normal, así como esto de acá. La dependencia de la penalización no es algo directo del código del socio, no es algo del perfil, no es algo de la reserva, ni del préstamo, ni del ejemplar, sino que es un conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al socio lo van a penalizar cuando entregue tarde un ejemplar. Entonces, entre socio y ejemplar va a haber una tabla que se va a llamar penalización, que lo único que va a guardar es el código del socio y el código del ejemplar como PKFK, ambos. Ahora, puede ser que esto ahorita no se visualice muy bien por qué es que se ha hecho, pero cuando estemos trabajando ya en las consultas sobre las tablas creadas, ahí sí lo vamos a ver esa gran utilidad de esto. Ahora, lo que yo les puedo decir como ejemplo es, ¿qué pasa si a ustedes, su jefe, su gerente, alguien les pregunta, vaya, haceme una consulta para ver qué socios han sido penalizados y qué ejemplar fue el que no entregaron a tiempo? Entonces ustedes pueden hacerlo a través de esa tabla. Si ustedes les dicen, vaya, entonces hoy que ya tenés esa información, sacame a mí
cuánto ha sido el cobro que se ha hecho en total a los socios penalizados. ¿Cómo pueden sacar ustedes el costo? Porque penalización tiene una referencia con ejemplar, ejemplar tiene una referencia con recurso y recurso tiene una referencia con colección y colección tiene el valor monetario de la multa que se le impone. Entonces aquí yo, como hoy ya sé que el libro, que ejemplar no entregó el socio a tiempo, que hizo que él tuviera una penalización, puedo ir directamente, bueno, no directamente, pero sí puedo llegar hasta ese lugar para conocer esos datos. Ahorita no se abrumen ni se preocupen si hay algo que no haya quedado claro en su totalidad, pero más o menos tener la noción sería lo ideal. Vaya, ¿qué tanto me doy a entender con esta parte de aquí? ¿Por qué se han hecho estos cambios? Me podrían decir si se comprende poquito, medio, bastante. SOC. Todo bien, solo que esa última tabla se comprende, aunque sé que se comprenderá mejor a la hora de hacer consulta. Confirmo. Todo bien. Diana, no entendí, quedó pendiente tu pregunta. O sea, esa última tabla. Ah, esta de penalización es la que te confunde un poquito. Orales. Pero al menos tienes una idea de por dónde se va a encaminar. O sea, si no lo entendés en su totalidad ahorita, no hay problema, porque no pretendemos que ahorita se entienda. Más que nada es cuando ya estemos trabajando la base propiamente. Esa tabla, ¿verdad? De que no hay manera de dónde sacarla por medio de normalización o relacional. Sino que hasta que ya hacemos la consulta. Fíjate que sí y no. O sea, nosotros por experiencia es que sabemos que va a dar problemas y no se van a poder hacer las consultas así. Pero una persona que está aprendiendo se daría cuenta cuando ya quiera realizar las consultas y vea que no hay manera de relacionar. Entonces, por eso es que ahorita puede ser que a ustedes sea un gran choque de que, vaya, ¿y esta tabla dónde te la sacaste? ¿Te la inventaste? Técnicamente sí, pero no. O sea, me la inventé con una finalidad, que sería eh, facilitar el proceso de consulta. No es que venga de la normalización, sino que viene más que nada de la experiencia que tenemos nosotros ya para trabajar con esto. Entonces ustedes ya con la práctica lo van a poner. ¿Por qué le ponen colores? Aquí a esta solo le pusimos colores para que vieran, o sea, porque les voy a pasar este diagrama y vean que estos fueron los cambios que se hicieron con respecto a la versión anterior, pero los colores, eso no importa. Igual las tablitas que quedaron verdes, bueno, esta tablita que quedó verde acá y la del teléfono acá, son porque son las que se le aplicaron la normalización. Bueno, y aquí voy a poner esto también verde, porque también es parte de normalización, y a las rojitas son los cambios que hicimos con respecto al diagrama que les dimos ayer. Solamente voy a guardar esto y se lo voy a pasar. $350. Vaya, hoy sí, este diagrama ténganlo a la mano y lo van a tener a la mano de aquí para siempre cuando vayan a estar trabajando ustedes con la base de datos. O sea, siempre que vayan a trabajar con una base de datos, no pueden tener, o sea, no puede ser que no tengan el diagrama. Incluso hay algunos sistemas gestores de bases de datos que solo con, por ejemplo, si ustedes lo perdieron, ¿verdad? Solo con la estructura de la base de datos pueden generar el diagrama relacional. Vaya, vamos a terminar aquí la instalación de Postgres. Bueno, aquí terminar. Vamos a ver que pgadmin 4 lo abrimos. Eso solamente para que lo vea la gente que instaló pgadmin. Ya con la gente de SQL Server ya lo vamos a ver. Igual hay un poquito de teoría antes de empezar a trabajar tal cual con los elementos de la base de datos. Ahora, pgadmin es una aplicación web. Lo que quiere decir es que les va a abrir una pestaña de navegador. Aquí hay una ruta, un puerto y
la ruta prácticamente. Quedó cortado autor en la captura del Slack. No, fíjate que sí quedó cortado. Si queda cortado, lo voy a exportar y queda cortado, no sé por qué. Bueno. Sí, quedó cortado. Vamos a ver. Bueno. Vale, le voy a pasar el Slack en enlace del archivo. Ahí lo tienen ya. Vale, entonces continuemos con lo que les estaba mencionando. Bueno, eso no importa, esto de aquí tampoco y esto tampoco. Ahora, pgadmin, esta es la interfaz, o sea, es una página que se abre en el, ¿cómo se llama? En el navegador. No es un programa como SQL Server, ese sí les abre un programa propiamente. Aquí van a tener ustedes el display de los servers. Cuando entren siempre les va a pedir la contraseña que ustedes hayan puesto. Y ya van a tener disponibles aquí las bases de datos y todos los elementos, ¿verdad? El dashboard ustedes lo pueden ver dándole clic acá. Esto no es relevante, al final no se utiliza. Más que nada es el puro SQL que se va a trabajar con las bases de datos. Vale, y eso por el momento. Antes de continuar, vamos a ver un poquito acerca de TDL y DML. Eso de la opción del server, cómo se abre, necesito algo extra. Solo le das clic. Y ahí, si le das clic y no pasa nada es porque no tenés ninguna base de datos creada todavía. Vaya, si quieres darle esa parte, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora lo que es DDL y DML. Básicamente lo que son sentencias, ¿verdad? Pero es parte del lenguaje de SQL y es la base tanto para que sepamos cómo crear una base de datos, así también cómo modificarla, cómo insertar sus datos, cómo borrar datos y cómo alterar tablas en específico, cómo alterar columnas en específico, cómo alterar datos en específico y así sucesivamente. Ahorita ya estamos entrando a la parte teórica de programación en SQL. Ya dejamos a un lado la parte teórica de los diagramas, los conceptos, todo eso, que es un poco tedioso. Y vamos a entrar a esta parte. Entonces, vamos a ver primero qué son las sentencias DDL. Estas son 3 siglas en inglés.
que pues su traducción es lenguaje de definición de datos, y que básicamente se encarga de, o nos permite definir a nosotros la estructura de la base de datos. Se conocen 3 comandos DDL. Por buena práctica, siempre es recomendable utilizar estos comandos con mayúscula, como están en los ejemplos. En este caso es el create, que nos va a permitir hacer tablas, el alter, que tiene diversidad de funciones, y el... José, ahí puedes seleccionar algunos. No son necesarios instalarlos todos. No sé cuáles te salen ahí. Ajá. O sea, los que salen marcados por defecto son los que tendrías que dejar. O sea, no le marcamos nada aparte. Bueno, continuando, y el comando drop. El drop nos va a servir obviamente para borrar tablas, borrar columnas y borrar datos. Dale. Vaya, como podemos ver, tenemos algunos ejemplos de esos comandos. En este caso, para el create table, son sintaxis, ¿verdad? Create table, seguido del nombre de la tabla, y en este caso abrimos paréntesis. Adentro de los paréntesis, obviamente, vamos a contener los datos que va a tener nuestra tabla, en este caso la columna, como podemos ver, con su respectivo tipo de datos. Los tipos de datos los vamos a ver un poquito más tarde, así que ahorita no nos preocupemos por eso, solo tratemos de entender la sintaxis, ¿verdad? Siempre es recomendable, después de cada comando, colocar punto y coma, también por buenas prácticas. En algunos casos no es necesario colocarlo, pero siempre por buena práctica, como les digo, es bueno dejar al final ese punto y coma. Ahora, el comando alter, como podemos ver en este caso, lo que está alterando es una tabla. Podemos ver que el comando dice alter table con su nombre, el nombre de la tabla, y en este caso lo que está haciendo es añadir una columna. Add column name, que en este caso sería nuestra nueva columna, y su tipo de datos respectivo. Ahora, como les estaba mencionando, el alter lo que hace no solo es alterar tablas, sino que también se puede alterar columnas, y a la tabla no solo se le puede alterar para añadir una columna, sino que se le pueden añadir otros tipos de restricciones que también las vamos a ver un poquito más adelante. Así que para que no nos quedemos que solo podemos añadir columnas. Y el drop, que es drop table, ¿verdad? Y el nombre de la tabla. Ahora, el lenguaje DML, por sus siglas en inglés, no se traduce al lenguaje de manipulación de datos. Esas son las sentencias que ya nos van a permitir poder manejar la base de datos. Es decir, con el DDL nosotros la creamos, y con los comandos DML nosotros los vamos a modificar, vamos a insertar datos, vamos a actualizar, podemos borrar, podemos seleccionar al momento de hacer las consultas, y como tal permite el manejo y el procesamiento del contenido de la base de datos. Algunos de esos comandos son el select, el insert, el update y el delete. Como les decía, siempre por buena práctica, estos se colocan todo en mayúscula. Tenemos unos ejemplos acá, siempre con la sintaxis de estos comandos. Como podemos ver, el select siempre va a ser una consulta. Cuando nosotros nos piden hacer una consulta, de entrada sabemos que es un select, ¿sí? Vamos a seleccionar qué columnas queremos mostrar. En este caso, en el ejemplo, queremos mostrar y seleccionar la columna 1 y la columna 2, y añadimos un from. ¿De dónde? Del nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la sintaxis básicamente es seleccionar el nombre de la columna y abajo colocar de dónde o de qué tabla queremos seleccionar esas columnas. Posteriormente vamos a ir viendo, cuando vayamos haciendo las consultas, que por ejemplo a la columna le podemos poner un alias. Es decir, si mi columna se llama nombre-biblioteca, yo puedo colocarle un alias a la columna para que solo se llame nombre, por ejemplo, o solo biblioteca, ¿verdad? Asimismo todas las demás columnas, y siempre pertenecientes a la tabla correspondiente, y no va a haber ningún problema. Ahora, con el comando insert, básicamente estos se utilizan al momento de insertar datos, ¿verdad? Como podemos ver en la sintaxis, nos dice insert into, es decir, insertar en la tabla, y la tabla obviamente, como sabemos, tiene columna, ¿verdad? Entonces vamos a colocar entre paréntesis las columnas a las que le queremos insertar los datos, y abajo siempre vamos
también por buenas prácticas, vamos haciendo como línea por línea, ¿verdad? Un comando insert, una línea, luego enter, añadimos los valores. En este caso, los values van a contener, por ejemplo, en el caso de la tabla biblioteca, sería insert into biblioteca, y sabemos que biblioteca tiene nombre, tiene horario, tiene logo y tiene página web. Entonces, en los values iría, por ejemplo, nombre, Biblioteca Nacional. En web iría el valor de la página web, la página web de la biblioteca. En el logo iría en este caso una URL porque no podemos ingresar la imagen como tal, ¿verdad? Y los horarios pues también con el tipo de dato respectivo, que en este caso ya lo vamos a ver, que sería de tiempo, ¿verdad? Y de horario. En el comando update, como podemos ver, se encarga de actualizar una tabla. Entonces la sintaxis dice update, seguido del nombre de la tabla, y vamos a hacer un set. ¿Qué pasa con este set? Acá vamos a seleccionar el nombre de la columna a la que le vamos a asignar valores, o en este caso a las columnas a las que les vamos a actualizar los datos. En este caso, en el set ha colocado en la sintaxis a la columna 1 un nuevo valor y separado por coma a la columna 2 con su propio valor. Es decir, que está actualizando dentro de la tabla dos columnas. Y utiliza, como podemos ver, un where. Este where lo que nos hace es añadir una condición. Es decir, las condiciones a nosotros nos sirven propiamente para este tipo de sentencias, para que no se actualice, por ejemplo, toda la tabla, ¿verdad? Sino que solo se actualicen los datos que nosotros queremos. En este caso, por ejemplo, podríamos colocar update biblioteca, podríamos poner set nombre igual biblioteca Florentino y Duarte, por ejemplo. Y queremos actualizar también la columna de la página web. Le asignamos una nueva URL y ahí en el where la condición sería, si por ejemplo la biblioteca tenía el código número 2, en este caso la condición sería donde el código 2 sea igual a algo, ¿verdad? Que en este caso sería el nombre de la biblioteca. Entonces el where nos va a servir para colocar estas condiciones y que se cumpla toda la sentencia en general. Ahora con el comando delete, como podemos ver, la sintaxis es delete from el nombre de la tabla y colocamos una nueva condición. Por ejemplo, si en nuestra tabla de biblioteca nosotros ya tenemos registradas 25 bibliotecas, por ejemplo, y yo quiero borrar de mis registros las últimas 5, por ejemplo. Como sabemos, cada biblioteca tiene su código, ¿verdad? Del 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, colocaríamos en la sintaxis delete from biblioteca, que en este caso es el nombre de la tabla, y la condición. La condición, en este caso, utilizaríamos expresiones lógicas, como sabemos, o algunos no las conocemos, pero que también las vamos a conocer un poquito más adelante. La condición sería, por ejemplo, les había dicho que vamos a borrar los últimos 5 registros y tenemos 25. La condición sería donde el código de la biblioteca sea mayor que 20, por ejemplo. Es decir, va a borrar el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Y ya se cumple lo que nosotros queríamos hacer. Ahora, ustedes estarán preguntando si habrá alguna diferencia entre el alter que vimos anteriormente como comando ddl y el update, porque si nos ponemos a ver, el alter también nos sirve como para actualizar algo, ¿verdad? Pero el update es un poquito más estructurado y en este caso nos pide una condición. En el alter nosotros, te puedes ir un poquito para atrás. En el alter, como podemos ver, estamos modificando la tabla y en este caso estamos añadiendo una columna. ¿Ya? Entonces, con el update no podríamos hacer eso. Es decir, el alter más que todo nos va a servir para
ir añadiendo, por ejemplo, columnas, restricciones y seteando valores más específicos a comparación del update, que el update propiamente sería para ir actualizando datos en general de una tabla. No sé si tienen dudas hasta el momento. Sería bueno que puedan expresar ahorita. Confirmo. Puede ser que tengan dudas en la sintaxis, si siempre va a ser así la sintaxis, o de qué otra manera se puede hacer, o no sé, cualquier duda que les salga, la pueden decir ahorita, porque si no vamos a seguir. Vaya, mira, con el alter y el update, en general, DDL y DML, el DDL lo vas a usar cuando querrás modificar la estructura de la base de datos, como te dice ahí en la presentación. ¿A qué te referís con estructura? Cuando necesitas crear una tabla, eliminar una tabla, crear una columna, eliminar una columna, borrar una tabla, borrar la base de datos, o sea, todo lo que tiene que ver con la definición de los datos, o sea, qué es lo que tú lo haces. Por ejemplo, si quieres alterar el tipo de datos de una columna, con el delete se pueden borrar columnas o solo los datos. Mira, no en todos los sistemas gestores de bases de datos. Hay en algunos que sí son más versátiles. En SQL Server creo yo que no. Pero por eso es que existe la diferencia. No, o sea, si te pones a usar delete en todo, drop en todo, eso está mal, porque no estás aprendiendo bien el concepto. Es como que vos lo querrás hacer a la fuerza. Entonces, cuando yo vaya a modificar la estructura de mi base de datos, uso DDL y su comando. Y cuando yo vaya a modificar un dato, entonces yo voy a usar DML. Esa es la manipulación de los datos. Recordemos que las bases de datos son tablas, son un conjunto de tablas, y las tablas tienen filas y columnas. Podemos ver que las columnas son la definición de los datos, cuál es el nombre de la columna, cuál va a ser su tipo, y las filas van a ser propiamente los datos, es decir, registros insertados en la base de datos. Entonces, cuando yo necesite modificar el registro, por ejemplo, yo quiero modificar el registro de la persona que se llama Walter y ponerle que su edad aumente en 1, entonces ahí yo estoy haciendo una manipulación de los datos. No estoy alterando toda la base de datos, sino que yo manipulo solamente el dato correspondiente. Entonces, eso es DML, esa es la diferencia que hay entre ambas. No usen sentencias DDL en DML y no usen sentencias DML en DDL. O sea, aprendan a diferenciarlas. Eso más que nada va a ser ya con la práctica. Entonces, continuemos. Vaya, ahora vamos a ver algunas de las restricciones al momento de manipular los datos. Las más comunes, en este caso las vamos a ver, que serían el not null, el unique, el check, el default y primary key y foreign key. Acá les hemos puesto unos ejemplos, también con la sintaxis respectiva, y los vamos a ir explicando. Ahora, estos ejemplos, cabe mencionar que todos se están basando en una misma tabla. Si nos fijamos en el primer ejemplo, se está creando una tabla que se llama personas. Ahora, la restricción not null, como lo dice la palabra, hace referencia a que nuestra columna no puede contener campos vacíos. ¿Sí? Esa es la primera restricción. El not null lo que hace es que le dice a la base de datos que mi columna no puede tener campos vacíos. Entonces, como podemos ver, el ID es de tipo entero y es not null. Obviamente no puede ser nulo porque sabemos que cada persona en este caso tiene que tener asignado un ID, ¿verdad? Lo mismo la siguiente columna, que es last name. El tipo de dato es un varchar, es un carácter que tiene como límite 255 caracteres y también es not null. ¿Por qué? Porque obviamente en nuestra tabla de personas es sumamente importante que se encuentre los datos completos de la persona, ¿verdad? Asimismo el primer nombre. Básicamente para eso nos sirve la restricción not null. ¿Es importante o es sumamente necesario colocarla en todas nuestras columnas? No. Hay algunos casos en los que
mediante el análisis y al momento de ir creando las bases de datos y los diagramas y todo, pues vamos viendo, no, esto no puede ser nulo, ¿verdad? Esto sí necesitamos que tenga información, pero por ejemplo, no sé, con lo que estamos trabajando ahorita, por ejemplo, un socio pueda que nunca haya prestado algún ejemplar, entonces ese campo pueda que no sea necesariamente nulo, ¿verdad? No es necesario que le colocamos la restricción, porque van a haber casos en los que el socio no habrá hecho nada, entonces no se le habrá asignado nada en ese momento. Ahora, la restricción unique, en ese caso, lo que nos hace, como podemos ver en el segundo ejemplo, siempre es basado en la primera columna, en el ID. Es de tipo entero, es not null, porque ya dijimos que no queremos que tenga campos vacíos, y también es de tipo unique. ¿Por qué? Porque lo que nos hace la restricción unique es decirle a la base de datos que esa columna va a ser, pues, va a ser única, pero no lo entendamos de esa manera, sino que veámoslo más como que esa es nuestra columna principal de la tabla y que por ende no va a tener datos compartidos con otras columnas y que no puede tener la misma información de otras columnas. Para eso nos sirve la restricción unique. Lo mismo, ¿es necesario que siempre todas nuestras columnas lo tengan? No. Van a haber casos específicos en los que los podemos utilizar y aparte de eso también hay otros comandos que nos pueden servir para utilizarlos en lugar de esta restricción. Una pregunta del comando serial es para autollenado, si no me recuerdo, se asigna los valores únicos o se debe poner serial unit. Mira, tengo entendido que el comando serial es para, bueno, se utiliza en Postgres, si no me equivoco. Es que eso no existe en SQL Ese no Server. existe en SQL, ajá. Ese no existe en SQL Server. Si quieres dejemos pendiente eso y te lo voy a explicar cuando... Ahorita en un ratito que vamos a empezar a crear la base de datos. Serial es el auto-increment. Tampoco. No, o sea, no son la misma función. Ajá. Vaya, ahora el tercer comando, en la tercera restricción es el check. Siguiendo la lógica de la tabla, como podemos ver en el ejemplo, se creó un tipo de dato age, que en este caso sería la edad de la persona, y es de tipo entero. Ahora, ¿para qué nos sirve la restricción check? En este caso, como podemos ver en el ejemplo, lo utiliza para hacer una verificación. Es decir, que la edad tenga que ser mayor o igual a 18. Entonces podemos ver que en esa tabla únicamente pueden haber personas adultas, por ejemplo, para verlo de manera sencilla. En esa tabla solo vamos a ingresar personas adultas. Y con el check hacemos esa verificación. Ahora, con el default, básicamente es una restricción que nos permite colocar valores por defecto, en el caso en el que no se inserte un dato en ese campo. Por ejemplo, en la ciudad se ha creado una variable ciudad que es de tipo varchar, es decir, de tipo texto. Y el default, como podemos ver, dice Sannes. Entonces, al momento de nosotros estar ingresando los datos de una persona, si la persona por algún motivo no tuviera información sobre la ciudad, pues en ese caso aparecería el valor por defecto Sannes. Y por último tenemos las dos restricciones de primary key y de foreign key, que es lo que hemos venido haciendo en los diagramas, ¿verdad? La clave primaria y la clave foránea, o llave primaria, llave foránea, como lo querramos ver nosotros. Si querés esas, dejarlas para cuando estemos ya creándolo, para que quede más claro, porque así nomás va a quedar muy al aire. Pues pasa a la siguiente, que igual era sobre eso, pero es más de teoría. La teoría sí. Ajá, vaya, como les estábamos diciendo, y ya lo aprendimos al momento de hacer los diagramas, en el primary key se utiliza para identificar de forma única cada línea de la tabla. Es decir, como ya lo hicimos en nuestros diagramas, sabemos que un atributo tiene que ser llave primaria y es para identificar de forma única dicha columna de la tabla. Y se puede agregar al momento de crear la tabla o simplemente se modifica la tabla. Ahora, el foreign key sabemos que es la llave externa
o llave foránea, y es un campo que señala la clave primaria de otra tabla, ¿verdad? Normalmente la clave foránea, como lo vimos en los diagramas, proviene de otra tabla y que normalmente la absorbe una tabla por su cardinalidad, ¿verdad? Por el tipo de relación. Y de igual manera se puede agregar o crear al crear la tabla, o simplemente se modifica la tabla. Ahora yo les pregunto, si nos está diciendo que se puede agregar al crear la tabla o simplemente modificando la tabla, ¿qué comando deberíamos de utilizar para el caso nosotros modificáramos la tabla y no lo agregáramos al momento de crear la tabla? Es decir, yo puedo crear la tabla con las columnas y los tipos de datos y una que otra restricción, y no necesariamente tengo que agregar la clave primaria y foránea para tal caso, porque la puedo añadir modificando la tabla después. ¿Con cuál comando creen ustedes que lo podamos hacer? Default y check confirmo. sirven en Postgres. Sí, eso sirven en Postgres. Sí, no estoy seguro si la sintaxis es exactamente la misma, pero ha de haber, o sea, lo que va a cambiar es la sintaxis, pero la lógica entre sí siempre se comparte. Y sí, es alter, porque recordemos que lo que estamos aquí manipulando, lo que estamos modificando es la estructura de la base de datos, no un dato, entonces no es update. Confirmo. Y para responder aquí arriba que alguien puso lo del unique, vaya, mira, las grandes diferencias que hay entre, es que unique y primary key te pueden confundir porque, vaya, la primary key siempre va a ser única, el unique es una restricción que le opone de único. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Solo puede existir una llave primaria en la tabla. Puede ser que la llave primaria se componga de más elementos. Son casos sumamente extraños que ni siquiera los vamos a ver porque por gusto, ¿no? Pero por conocerlo, que pueda ser que ustedes se lo encuentren en algún lado. Pero en esencia la llave primaria se compone solamente de un valor. Solamente puede existir una llave primaria en la tabla. No puedo tener yo dos llaves primarias. En cambio, si yo pongo una restricción de unique, puedo tener más de una columna que tenga esta restricción. Por ejemplo, si yo tengo correo y teléfono, los teléfonos van a ser únicos porque no se van a compartir entre dos personas. ¿Va? El teléfono, cuando lo vas a sacar, te piden tu DUI y no le ponen el DUI de como tres personas diferentes. O sea, es un valor único. El correo también es único, no puedes tener el mismo correo. O sea, dos personas no comparten un correo. Ahora, otra cosa que se diferencia entre el primary key y el unique es que hay ciertos gestores de bases de datos que no permiten valores nulos en la llave primaria, porque eso es semánticamente incorrecto. Que una llave primaria tenga un valor de nulo. Siempre tiene que existir un valor en la llave primaria. Ahora, en la restricción del unique, nosotros podemos poner null sin ningún problema. No hay... no habría error semántico ahí a la hora de hacerlo. Entonces, esas serían las dos grandes diferencias entre ver el lado del primary key y el lado del unique. Vaya, no sé si tienen todavía alguna duda. Si no, pasamos ya como tal a conocer los tipos de datos. Creo que ya no hay preguntas. Va, chivo. Entonces, vaya, vamos a ver los tipos de datos. Tipos de datos hay diversos, de verdad. Y ¿vamos a utilizarlos todos? No, no necesariamente. Van a ir siendo casos en los que nosotros podemos ir pensando, ahora voy a usar un nuevo tipo de dato porque quizás este me facilite más el trabajo o este me tiene más capacidad, no sé, lo vamos a conocer. Dice que cada columna, variable, expresión y parámetro tiene un tipo de dato relacionado, siempre se va a tener un tipo de dato. En el primer ejemplo vamos a ver los tipos de datos numéricos. Como podemos ver, tenemos enteros grandes, que van desde, bueno, ese número es 2 a la 63, estuve investigando, es 2 a la 63, es decir que un entero grande, un tipo de dato de entero grande tiene la capacidad de llegar hasta ese número, ¿verdad? Tanto en positivo como en negativo. Ajá, eso mero.
Ahora, el entero, como podemos ver, es un poquito más pequeño, ¿verdad? Porque ya el entero estamos hablando de 2.147 millones. Ah, sí, de 2.147 millones. Ese es el límite, ¿verdad? Ahora también tenemos enteros pequeños, que como podemos ver, solo nos toman 32.767 números. Tenemos TinyInt, que vaya, por ejemplo, TinyInt y SmallInt normalmente no los utilizamos porque mejor optamos de un solo por usar un número entero, ¿verdad? Sabemos que tiene más capacidad. Luego también están los tipos numéricos bit, que en este caso, pues por lo menos creo que yo nunca lo he utilizado, pero puede haber un caso en el que se llegue a utilizar y sabemos que existe, ¿verdad? Que se puede utilizar. También tenemos tipos de datos decimales, tenemos tipos de datos numéricos, tipos de datos de dinero, que como podemos ver también tiene una gran capacidad, no sé cuánto es ese número, y hasta soporta 4 decimales, ¿verdad? Un Y lo poquito mismo más el Small chiquito Money. que el Big Int, Ajá, ¿no? ajá. Y lo mismo que el Small Money, ¿verdad? Normalmente si nosotros vamos a hablar, estamos hablando de dinero, utilizamos el tipo de dato Money, ¿verdad? Y como podemos ver, tiene una gran capacidad. Creo que ni aunque quisiéramos vamos a utilizar tremendo número, porque ajá, lo más que podemos llegar es a millones, supongo. Así que démosle al siguiente. Tenemos también los tipos de datos que son de fecha y hora. Los más utilizados normalmente son datetime y date, porque vamos a ver que hay pequeñas diferencias. Si, por ejemplo, en el daytime tenemos que nos soporta, por lo menos SQL Server nos soporta desde la fecha 1 de enero de 1753 hasta el 31 de diciembre del año 9999. Y la precisión es de 3.3 milisegundos. A comparación del Small Daytime, que podemos ver la diferencia que la precisión es de 1 minuto. Entonces sabemos que es mejor utilizar el tipo de datos Daytime. Ahora, hay algunos casos en el que SQL Server, por ejemplo, nosotros lo descargamos en la versión de inglés o lo descargamos en la versión de español y nuestro sistema operativo está con el idioma diferente, con el idioma contrario, por ejemplo. Mi compu la tengo en español y el SQL Server está en inglés. Sabemos que los formatos de fecha son diferentes, porque en el sistema inglés primero se coloca mes, día y año, y en español colocamos día, mes y año. Entonces, otros casos, o para evitar esos problemas, lo que podemos hacer es utilizar la fecha como un tipo de dato de texto y que también funciona de igual manera, ¿verdad? Ahí se evitan esos problemas, ya los vamos a ver también. El único problema que habría cuando nosotros utilizamos el formato de texto es que hay operaciones que se pueden realizar con fechas que las hace automáticamente el SQL Server, pero no las podríamos hacer si lo ponemos como texto, porque solamente se hacen con tipos de datos date. Por ejemplo, dateDiff es una función que nos sirve a nosotros para ver cuánto tiempo hay de diferencia entre dos valores. Entonces, si lo ponemos como texto, no podríamos operarlo de esa manera. Confirmo. Vaya, ahora vamos a ver los tipos de datos de texto. Tenemos el tipo de dato char, que es un carácter, básicamente, y la capacidad es de 8.000 caracteres. Ahora, sabemos que un carácter es una letra, ¿verdad? Una letra, un signo. Tenemos el tipo de dato varchar, que puede ser variable, sí, porque la diferencia entre un char y un varchar es que el varchar nos va a permitir ir modificando o... No se pueden hacer updates. Permite hacer los updates también. Y aquí hay que aclarar que puede ser un poquito confuso para la gente que ya ha programado ver que el char tiene una capacidad de 8000, porque nosotros vemos que el char es solamente 4 bytes y solo un carácter, pero en SQL no, el char es como un string, ¿va? Con una capacidad de 8000. Ahora, la diferencia entre el char y el varchar, como decía Miguel, es la variabilidad de poder modificarlo. Aquí, eso sí, hay que tenerlo bien claro. Char no es solamente una letra. Nosotros podemos asignarle solo una letra, pero también le podemos asignar 8000. O sea, son la cantidad, la capacidad de caracteres que se diferencia entre el SQL y la programación. Ahora, el que se encuentra abajo es un varchar que tiene entre paréntesis un número máximo, que era como los ejemplos que les estaba mostrando en las sintaxis anteriores de los comandos DML.
¿Por qué? Porque yo le puedo poner un máximo, ¿verdad? Si yo quiero que mi cadena de texto tenga como máximo, por ejemplo, un nombre, ¿cuántas letras puede tener como máximo? 100 letras, por ejemplo. Creo que no hay nombres tan largos que abarquen hasta 100. Entonces puedo ponerle varchar y entre paréntesis 100, y si yo estoy añadiendo un nombre que sea extremadamente largo o alguna oración que sea extremadamente larga que sobrepase los 100 caracteres, pues obviamente SQL Server me va a lanzar un error. Y básicamente el error dice propiamente eso, que el tipo de dato ha sobrepasado o excedido el valor establecido. Y como podemos ver, la capacidad es de 2 a la 31, es decir, es sumamente extenso. Ahora, el tipo de dato text se utiliza también bastante, es más común utilizar ese tipo de dato. El text es variable, sí se puede modificar, y su capacidad también podemos ver que es bastante extensa. Ahora, como les estaba mencionando, hay varios tipos de datos de texto, los vemos ahorita, y no necesariamente vamos a utilizarlos todos. Normalmente, y los más comunes de utilizar pueden ser varchar o text. De ahí los demás, no veo yo la necesidad de que se utilicen, porque varchar con una restricción, en este caso, y text, sinceramente, son los más utilizados, los que siempre nos van a servir para todo tipo de datos que nosotros queramos utilizar. Más creería que esos de aquí nunca los hemos usado. Ajá, no, ajá. NChar, NVarchar. No para sé. Que los conozcan. Ajá, obviamente para que los conozcan. Tenemos también los tipos de datos binarios, que también son bien raros de utilizar. Y podemos ver el caso de las imágenes. ¿Por qué se encuentran acá las imágenes? Porque, como les estaba diciendo, no se puede ingresar a la base de datos una imagen como tal, una imagen en formato PNG, JPG, JPG, etcétera, ¿verdad? Sino que lo que se hace es añadir la ruta de la imagen, o en algunos casos una URL de la imagen. Entonces, por eso es que la capacidad nos la da con ese gran número, porque hay algunas imágenes, no sé si hemos visto, por ejemplo, nosotros descargamos una imagen de internet, se descarga mediante una URL, ¿verdad? Y si nos hemos detenido al menos una vez a leer o a ver la URL de la imagen, es una URL extensa, sumamente extensa. Entonces, eso es lo que guarda la base de datos. Y ya luego viene el diseñador del programa que va a alimentarse de nuestra base de datos y hace procesos, funciones en los que pues, la base de datos va a recibir esa URL y ya el programa se va a encargar de mostrar ya la imagen como tal. Confirmo. También cabe aclarar que aunque sí es posible meter un binario de la imagen, no es correcto, mejor dicho, es sumamente incorrecto hacerlo, porque entonces estamos desperdiciando la capacidad que tiene la base de datos. Si nosotros necesitamos almacenar imágenes, entonces hay que buscar algún servicio de hosting y guardar únicamente la URL, como se mencionaba. Confirmo. No sé si tienen alguna duda en cuanto a tipos de datos. Si no, pasamos ya a la última parte de la presentación. Ok. Démosle. Y son démosle, chivo. Entonces son las expresiones lógicas. Estas expresiones lógicas nos van a servir a nosotros para evaluar si una condición es verdadera o falsa y posteriormente ejecutar una decisión, ¿verdad? Como les estaba mencionando al inicio de la presentación, en el where nosotros vamos a utilizar estas expresiones lógicas. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la igualdad, ¿verdad? Yo quiero ver si una columna o un dato es igual a otro, pues utilizamos este. Tenemos también, estos van para abajo, no se leen en horizontal, sino que vamos para abajo. Tenemos los dos signos de menor que y mayor que el significado no es igual a, que también se puede utilizar con el comando de abajo, que es el signo de admiración y el igual, que sabemos que es diferente de. Obviamente no lo podemos hacer como en mate, ¿verdad? Que solo haces un igual y le tiras una línea en medio, porque no se puede, entonces se representa de esa manera.
con un signo de admiración antes del igual, y eso es diferente de. Ahora tenemos el símbolo de mayor que, tenemos mayor o igual, y asimismo también tenemos para el caso de menor y menor o igual, ¿verdad? Ya sabemos que la diferencia entre uno y el otro es que cuando es menor o igual, toma el valor, en el caso de menor o igual, toma el valor asignado, ¿verdad? Y en el caso de menor, pues no lo toma. En la otra columna tenemos no mayor que y no menor que. Esos, bueno, por lo menos creo que nosotros nunca los hemos utilizado porque pues Ajá. Solo son, poner la expresión al revés. ajá, son más suficientes, ajá, son más utilizados el mayor que o mayor o igual. Ahora, los últimos sí son bastante utilizados. El between, que es un valor entre un rango. Por ejemplo, yo quiero conocer, De fecha. ajá, entre fechas, por ejemplo. Ese más que todo se utiliza entre las fechas. O yo quiero conocer los libros prestados por los socios entre el 1 de marzo y el 15 de marzo, por ejemplo. Entonces vamos a ver ejemplos así en los que vamos a colocar el between y obviamente va una fecha entre la otra, ¿verdad? Es un rango. El not es para la negación de una expresión. El in es para el valor dentro de un conjunto. Eso se ven mejor al momento de ir haciendo las consultas. Y el like es para comparar. El like es para comparar o para encontrar datos Que sean mediante... como, Ajá, sean así se entiende. parecidos a. Esa es la Ajá, manera de entenderlo. Ajá. esa es la manera de entenderlos. Por ejemplo, yo quiero encontrar los usuarios que comiencen o que en su nombre tengan, por ejemplo, la letra A. Puedo utilizar esa expresión. Ya vamos a ver ejemplos así también, en los que vamos a utilizar el like y vamos a ver que son útiles. Son útiles hasta cierto punto porque tampoco es que nos vayan a hacer consultas así, ¿verdad? De, mira, búscame los usuarios que tengan en sus letras alguna M en medio o algo por el decirlo, ¿verdad? Pero en algún momento los vamos a utilizar, así que es bueno conocerlos. No sé si tienen alguna duda ahora, si está todo claro, creo que podemos continuar. En el between se toman los límites. Creo que sí, fíjate, no estoy seguro. Qué buena pregunta. Se toman los límites. Vamos a ver. Creo. Sí, es inclusivo. Toma los límites. Chido. Todo bien, todo correcto. Vaya, entonces hoy sí vamos a pasar ya a la parte de la creación de la base de datos. Vaya, ahora, lo que les voy a decir es que la grabación de hoy se la vamos a subir hoy mismo con las anteriores para que se dediquen ahorita a prestar toda su atención al proceso de creación y ya por su cuenta lo hacen ustedes en su programa, ¿verdad? Instalé PGAdmin para que la gente que está usando Postgres pueda ver cuáles son las posibles diferencias que se van a encontrar en la sintaxis de Transact SQL, que es el SQL de SQL Server, y el PLG SQL, creo que se llaman, PLP SQL, vamos a ver, PLG PL SQL es el nombre del SQL propio de Postgres. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es abrir el Microsoft SQL Server Management Studio o, en su defecto, abrir PGAdmin. Con los dos vamos a trabajar. Bueno, voy a trabajar la mayoría en SQL Server y las diferencias las voy a mostrar solamente en el Postgres. Cuando ustedes ya tienen aquí listo esto, solamente le dan conectar, la autenticación se hace automáticamente y en la parte lateral izquierda van a tener distintas carpetas. Está aquí Databases, Security, Server Objects, Replication, Polybase, Always, un montón de cosas. Le dan clic en el más de Databases y van a ver aquí dos carpetas, System Databases y Database Snapshot. Me da un error de conectar. Lo instalaste mal, entonces esa es la única explicación por la cual te puede dar error para conectar. Continuando, si yo voy a crear una base de datos, tengo que darle clic en Databases, clic derecho y New Database. Si yo le doy aquí
en System Databases voy a ver que tengo Master, Model, MSDB y TempDB. Estas bases de datos no se tocan en ningún momento, yo las voy a modificar. Esa las va a manejar SQL Server y los binarios de SQL, de Transact SQL a como ellos necesiten. Yo no voy a modificar nada de esto. Tengo que fijarme siempre que en Databases le doy clic derecho, New Database, y aquí me va a pedir algunas cosas. Lo único que le voy a poner aquí va a ser el nombre. Esto va a ser red sistema biblioteca, era pues. Sistema bibliotecas, porque son varias. Ajá. Sistema bibliotecas, le voy a dar OK y ya me va a crear aquí la base de datos. Aquí voy a tener el icono y el nombre de la base. Ahora, ¿cómo hago eso en pgadmin? Yo primero extiendo en servers, después extiendo Postgres y después voy a tener aquí databases. Aquí ustedes dan clic derecho, create database, igualmente sistema de bibliotecas. Ahora, en el nombre se pueden poner espacios, pero no es recomendado. O sea, se puede poner, pero al final es más fácil trabajarlo así que con espacio. Aquí le damos Save y vamos a ver que está la base de datos aquí creada, sistema bibliotecas. Entonces, hoy ya tengo la base de datos en ambos elementos. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Vamos a dar clic derecho aquí, New Query, y ya vamos a tener aquí el editor de texto para poder empezar a trabajar todo lo de SQL. En pgadmin le damos clic derecho, Query Tool, y también ya tengo la partecita aquí. Ya puedo escribir y sin problema. Ahora, una cosa que hay que tener clara, que es diferente en SQL Server y pgadmin, es que pgadmin, cuando le das Query Tool, eso lo abre automáticamente para utilizarlo con la base de datos que ya creaste, o sea, a dónde le diste. En cambio, aquí en SQL Server no se configura automáticamente. Lo primerito que hay que poner siempre es use y el nombre de la base de datos, entre comillas. Aquí yo voy a usar sistema de bibliotecas. Y eso lo tengo que dejar yo ahí. En pgadmin eso no se va a hacer. En SQL Server sí, porque si yo no le pongo el use, entonces se va a ir al master del System Database. Chivo. Entonces hoy yo ya tengo esto acá y tengan a la mano el diagrama de la base de datos. Aquí lo voy a poner yo. Vaya, aquí tengo ya el diagrama. Chido. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahorita es utilizar sentencias DDL, del Data Definition, para poder crear las tablas de la base de datos. Ahora, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen que seguir para crear las tablas? Tómense primero la tabla que tenga menos conexión con las demás y empiecen a ponerlo. Entonces ahorita voy a empezar con biblioteca, voy a poner create table biblioteca, abro paréntesis y cierro paréntesis de una vez y le voy a poner el punto y coma. Ahora, como mencionamos, son buenas prácticas poner las palabras reservadas. Ahora, palabras reservadas para la gente que no es de informática son todas aquellas que el sistema las reserva, como dice su nombre, para funcionalidades propias del programa. Y siempre se van a poner con otro colorcito. O sea, las palabras reservadas son las que nosotros veamos que se ponen de otro color. Es posible que yo las escriba así y siempre la detecte, o yo la escriba, si no soy muy normal, con mayúsculas ahí en medio, o sea, metido así todo raro, y siempre lo detecta. O sea, SQL no hace una diferenciación entre mayúscula y minúscula, pero nosotros como buenos diseñadores de bases de datos lo vamos a poner en mayúscula. Los nombres de las tablas también van en mayúscula. Lo que no van en mayúscula son los nombres de las columnas para hacer la diferenciación. Entonces, hoy yo aquí tengo create table biblioteca. Entre los paréntesis lo que voy a ir a colocar serían los, ¿cómo se llaman? Las columnas. Ahora, no voy a poner exactamente los nombres como están en el diagrama, porque hay nombres que me son más útiles para el diagrama y nombres que son más útiles para
¿cómo se llama? Para la base de datos. Entonces, más que nada lo que voy a cambiar es donde está código, le voy a poner ID y el nombre de la tabla, ¿verdad? Aquí vamos a poner ID, biblioteca, ID biblioteca, después vamos a poner el horario, logo, nombre y web. Ahorita solo lo estoy poniendo así para yo tener una referencia de que todas estas son las columnas, pero aquí faltaría ponerle algo. Tendría yo que colocarle cuál va a ser el tipo de datos. Ahora, el ID de la biblioteca va a ser un entero. El horario lo vamos a poner como un date. Mira, en el horario modifiqué yo para poner horario de cierre y de entrada. Ah, no, de cierre y de apertura. Ah, bueno, pero es que ya les pasamos el diagrama, entonces ahí lo modificamos nosotros. Ah, bueno. Entonces vamos a poner horario. Espera. Mm, vaya, según yo lo visualizo, en ningún momento voy a necesitar hacer una diferenciación o alguna función con el horario, con el tipo específico en date. Entonces le vamos a poner text para que no haya problema. Aquí el logo, sabemos que el logo es una imagen, entonces lo que necesito yo es una URL, entonces voy a ponerle varchar, o podría ponerle text también. Ahora el nombre de la biblioteca lo voy a poner como un varchar y entre paréntesis le voy a poner la longitud máxima. No creo que haya una biblioteca que tenga un nombre de más de 70, entonces lo vamos a poner aquí, y a web le vamos a poner también un varchar para la URL. Ahora, aquí me faltaría ponerle después las restricciones. ¿Qué restricción puede tener un ID? Pues tiene que ser llave primaria, y también una de las cosas que debería ser es autoincrementable. Ahora, ¿qué significa eso? Que el autoincrementable es que a medida yo vaya haciendo los insert, automáticamente el sistema gestor me le vaya poniendo uno, el anterior más uno, el anterior más uno, el anterior más uno, y así sucesivamente, hasta que yo ya no inserte nada. Entonces, para que yo no tenga que ver la necesidad de que cuando vaya a insertar otra vez tenga que ir a verificar cuál es el ID para ponerlo yo. Entonces, eso me va a perder tiempo. Entonces, aquí yo voy a poner algo que se llama identity. Y vamos a ponerle primary key. Y después voy a poner coma. La coma va a ser la separación entre cada una de las columnas. Ahora, el identity, eso es lo que va a hacer, que esto va a ser la identidad y automáticamente va a ir cambiando entre los datos. Esto no es así en Postgres. Aquí en Postgres yo le voy a poner serial y no le voy a poner el int. Solamente voy a ponerle serial primary key, porque en Postgres aquí este es un tipo de datos. De ahí lo demás quedaría aparentemente parecido. Entonces aquí yo tengo el horario. Le voy a poner también una restricción de not null, porque yo necesito sí o sí tener el horario de la biblioteca. No puede ser que mi base de datos yo no conozca cuál es el horario de operación de la biblioteca. Al logo le voy a poner también not null, porque tiene que tener un logo. El nombre, obligatoriamente la biblioteca tiene un nombre. Y la web, aquí no le voy a poner la restricción de not null, porque puede ser que la biblioteca no tenga página web. Eso sí es algo que nosotros podemos entender que no se tenga. Y aquí tengo el script para crear la tabla biblioteca. Ahora, ¿por qué yo lo he puesto así con tantas tabulaciones y todo tan separado y lo escribí en ese orden? Eso nada más es de manera didáctica. Hoy la siguiente tabla la voy a crear de manera ya pragmática, o sea, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Vamos a hacer la tabla teléfono, create table teléfono, abro aquí, cierro acá, punto y coma, y vamos a poner ID teléfono, int identity primary key. Después vamos a poner teléfono. Ahora, el teléfono, ¿qué tipo de dato creen ustedes que debería ser? Tendría que ser un decimal, un numeric, un int, un ¿qué? Un varchar. ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Postnel, un teléfono tiene que ser un varchar limitado.
no solamente varchar, tengo que poner yo cuál va a ser el límite de datos. Ahora, en el sistema que nosotros trabajamos de los teléfonos de El Salvador están 4 números, guión 4 números. Entonces aquí vamos a ponerle que esto va a ser de tamaño 9, 4 guión y los otros 4. Y además esto va a tener un ID de biblioteca, que es la FK que tenía. Y va a ser de tipo int. Vale. Ahorita ya tengo yo la tabla biblioteca, la tabla teléfono, pero no tengo la referencia que sería algo llamado constraint. El constraint es prácticamente una restricción a una tabla, columna o elemento. Eso es lo que es un constraint. Entonces, los constraints hay de diferentes tipos. Está el primary key, el foreign key, el unique, como mencionamos. Hay varios, ¿verdad? Entonces, ahorita ya tengo yo un constraint de primary key. Y este ID de biblioteca, si nosotros veíamos en el esquemita, teníamos ahí una FK. O sea, esto es una FK. Y hay dos maneras de poder hacer la FK. La primera es agregarla en la creación de la tabla y la segunda es alterar la tabla. Vamos a ver primero cómo se haría alterando la tabla. Ahora, para poder alterar la tabla, yo necesito que exista la tabla, entonces necesito haberla creado antes. Recordemos que esto yo solo lo he escrito, pero no lo he ejecutado. ¿Cómo voy a hacer para ejecutarlo? Voy a seleccionarlo y aquí arribita dice execute. Le doy clic y me dice aquí comandos completados exitosamente y el tiempo. No me es relevante. Ya creé la tabla de biblioteca, hoy creo la tabla teléfono, lo voy a ejecutar y ya se creó. Muy bien. Ahora voy a crear la restricción de llave foránea. ¿Qué sentencia se les ocurre a ustedes que voy a utilizar si voy a modificar la tabla? Alter, ¿verdad? Alter table. ¿A qué tabla voy a modificar? Teléfono. ¿Qué es lo que voy a hacerle a la tabla teléfono? Le voy a agregar una FK, entonces le voy a poner add constraint y el nombre que va a tener la FK. Aquí eso nosotros se lo ponemos, por ejemplo, FK teléfono biblio. Ahora, ¿de qué tipo va a ser el constraint? Es de tipo foreign key y hoy hay que poner qué columna va a ser la llave foránea de la tabla. ¿Cuál de todas estas es la llave foránea? ID biblioteca, ¿verdad? ID biblioteca. Ahora hay que poner referencias para poner a qué columna hace referencia esta llave. Y hay que poner en qué tabla se encuentra y qué columna es. Entonces aquí estoy haciendo yo una llave foránea. Vamos a ejecutar esto y aquí me dice comandos completados exitosamente, tiempo que se tardó tanto. Ahora, si yo me voy aquí a donde dice sistema de bibliotecas, extiendo tablas y extiendo tabla teléfono, veo que tengo columnas, llaves, constraints, triggers, tal cosa y tal cosa. Si yo le doy en llaves, aquí tengo PK teléfono y FK teléfono biblioteca. Entonces aquí esta es la llave que se creó del foreign key, ¿verdad? Es esta de aquí que yo acabo de crear. Vaya, hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta con lo que acabamos de hacer? Esta sintaxis es exactamente la misma en Postgres, no se preocupen. Vale, ¿continuamos o hay alguna otra cosa que ustedes quieran saber? A ver, ¿alguna pregunta, algo? Todo bien, todo correcto. Vaya, démosle entonces a la siguiente. Hoy ya tengo aquí biblioteca, voy a poner colección, create table,
colección, abro paréntesis, cierro paréntesis, vamos a poner ID, colección, int, identity, primary key. Colección también tiene multa, vamos a poner multa, money, not null, porque va a ser de tipo dinero y yo necesito que ¿cómo se llama? Necesito que se inserte ese dato, entonces lo voy a poner not null. Después vamos a poner préstamo. Préstamo va a ser un small int en este caso, porque préstamo, ¿qué es lo que referencia? Ahora, préstamo es la cantidad de días que un recurso o ejemplar de dicha colección puede ser prestado. Por eso es que le voy a poner un small int. Lo puedo prestar 15 días, 30 días, 45 días, 60 días. Son números chiquitos. No me voy a llevar yo el libro más de que el small int era hasta como 30 y algo mil, si no me equivoco. Entonces, sí, ya con esto basta. Y también tiene que tener la restricción del not null. Yo necesito insertar un dato en esa columna. Y hoy voy a tener ID biblioteca, que va a ser un int, y esta es una llave foránea. Entonces vamos a ver ahorita cuál es la segunda manera de crear la llave foránea. Yo puedo poner en la creación de la tabla constraint fk colección biblioteca foreign key id biblioteca, la columna de esta tabla que va a hacer referencia a biblioteca ID biblioteca. Hay dos formas de crear la llave foránea, pero es la misma manera, ¿no? O sea, hacen exactamente lo mismo. Los dos crean una llave foránea. Solamente que este approach es el de alterar la tabla y este es el de crearlo de una vez con la tabla. Entonces vamos a crear este aquí. También recordarles que tenemos a la mano el diagrama porque basado en la secuencia que lleva el diagrama vamos creando las tablas, ¿verdad? Es decir, no podemos crear, por ejemplo, la tabla ejemplar que tiene FKs de otras dos tablas, creo, si antes no están creadas esas dos tablas, porque nos va a tirar error al momento de crear la tabla. Entonces hay que tener también cuidado en eso e ir como hallándole la lógica a qué tablas tengo que ir creando y en qué orden, para que al momento de irlas creando e ir añadiendo las FKs no me vaya dando problemas, porque a veces se dan esos casos también, que yo creo una tabla antes y tiene referencia a otra tabla que no existe, entonces ya entramos en problemas. Sí, y esta sintaxis también es igual en Postgres, entonces no hay problema con eso. Bien, hoy colección se conecta con recurso, vamos a poner create table recurso. Vaya, el recurso tiene ID recurso, int identity primary key. Después vamos a poner título. ¿Título de qué tipo lo pondrían ustedes? Siempre hay que poner constraint. O sea, siempre que estás creando una FK, sí, esa es la sintaxis, o sea, así lo tienes que escribir. Un varchar limitado. Ajá, pero ¿y el límite? ¿Cuánto? 1, 2, 3. 1, o sea que el título solo va a ser una letra. De 50, 100, 50 muy poquito, 100 mucho, le vamos a poner 75. Varchar 75. Y también le vamos a poner una restricción de dot null porque no puede ser un recurso que no tenga título. 69 porque es gracioso. Gracioso también va a ser sacarte. Así que ahí los vidrios. Vale, continuemos. Descripción. Ahora, descripción, ¿qué tipo de datos le podrían poner ustedes? Descripción, un texto, ¿verdad?
¿Y cuál sería la otra que tiene recurso? Vaya, recurso tiene FK, que sería Es código de colección. código de colección, ID colección. Ajá. Va a ser int, y aquí también lo voy a crear de una vez. Constraint FK recurso colección foreign. Recurso solo tiene título y descripción, no tiene, o sea, es el nombre, el título. Ajá, confirmo. Foreign key, ID colección, Ujú. references, colección, ID, colección. Creamos esta tabla también. Aquí selecciono, ejecutar, sin problema. Vaya, vamos a probar ahorita crear una tabla en la cual no dé problema porque no existe todavía la FK a la cual se quiere referenciar. Por ejemplo, ¿qué empleado cruz recurso podemos crear ahorita? Create table empleado cruz recurso, y aquí esto va a tener el ID del empleado, va a tener también el ID del recurso, y tiene la fecha y tiene también el código de la acción. Vaya, también aquí ID acción, que es otra tabla que no se ha creado. Vaya, ID empleado sabemos que va a ser una llave primaria, y ID recursos también va a ser una llave primaria. Entonces, si las dos van a ser llave primaria, hay también dos maneras de hacerlo. Pero veamos la segunda manera, no me acuerdo muy bien. O sea, la manera. De Espérate, una no, tabla cruz de la, ponías estas dos como. como O dale. constraint después, Ah, así sería. Le vamos a poner aquí el int, esto va a ser también int, aquí la fecha va a ser un date, not null, y la acción va a ser un int también. Hoy yo voy a agregar la restricción de llave primaria. Ahora, ustedes saben, según el esquema, que estas dos son llave primaria y a la vez son llave foránea. Entonces aquí vamos a crear un constraint que se va a llamar pk empleado, va a ser un primary key, y lo que tendríamos que ponerle aquí sería, entre paréntesis, cuáles son las columnas que van a ser llave primaria. En este caso va a ser ID empleado y ID recurso. Ambas van a ser la llave primaria. Hoy vamos a poner constraint FK empleado recurso foreign key ID empleado references empleado ID empleado. Y vamos a poner también acá constraint. espérate, no he creado no has creado la tabla empleado. O No, sí, y ya la no, creaste. no, y no, eso es lo que les voy a enseñar, el error que tiro. Ah, Empleado, guión, el otro sería, bueno, las llaves no se pueden llamar igual. Aquí le vamos a poner ER, foreign. Aquí el nombre que le pongan ustedes no hay mucho problema, solamente con que se medio entienda qué es lo que quisieron haber puesto. Y sería foreign key, ID recurso, references, recurso, ID, recurso. Y la última que nos faltaría agregar sería el constraint FK empleado X recurso con acción, foreign key, ID acción, references, acción, ID, acción. Vaya, y aquí estaría el script para crearlo. Si yo intento ejecutar esto, aquí me va a decir que, voy a subir esto,
me va a decir que hay una referencia inválida a la tabla empleado. No se pudo crear el constraint o el índice. ¿Por qué? Porque no existe esa tabla. Entonces yo siempre tengo que tener un orden a la hora de estar creando las cosas. Y si ustedes se fijan, me tiró error para empleado, pero no me tiró error para acción. ¿Por qué? Porque las sentencias de SQL lo que pasa es que si yo detecto aquí un error, todo lo que sea que va después yo ya no lo voy a ejecutar. Voy a parar la ejecución de eso. Por eso es que eso sucede así. Entonces vamos a dejar esta tablita por ahí y me voy a ir a crear las demás, las que sí puedo crear por el momento. Ahorita puedo crear la tabla autor porque ya tengo recurso. Create table autor. Ahora, autor tiene el ID del autor. Va a ser un int. Identity. Primary key. Autor tiene también autor. ¿Qué tipo de datos le pondrían ustedes a autor? A ver, solo uno. Un varchar 15. Pues no conozco yo a una persona que solo tenga 15 caracteres en su nombre. Y el varchar habría que limitarlo también. 30, 30 tampoco. 50, 75, 75, 100. Por casos exagerados le podríamos poner 100. Pero quedémonos con 75. Varchar 75. Aquí ponía alguien. Y si son autores más de uno, pues eso no puede ser. Recordemos que si hay más de un autor para un recurso, entonces solamente se va a crear otro elemento aquí. No se va a tener más de un elemento por columna. Es más, eso no se puede, ni siquiera es posible tener más de un elemento por columna en SQL. Y pone aquí un güey, vamos a ver quién fue, creo que fue Batar, que en colección faltó nombre. Confirmo, en colección faltó nombre. Entonces lo que vamos a hacer es alterar la tabla. Alter table colección add column nombre y vamos a ver el nombre de colección, va a ser un varchar también 75. Vamos a poner punto y coma, pero esto lo voy a ejecutar hasta el final solamente para explicar unas cositas. Otro autor para el mismo ejemplar. Es que por eso es que existe la referencia que tiene la tabla. Por ejemplo, yo voy a tener yo voy a tener aquí, espérate, esto es con recurso, ¿verdad? Yo tengo aquí la tabla recurso, voy a hacer esto más grande. Y aquí voy a tener recurso, va a tener un ID, título, descripción y el código, bueno, sería el ID del autor. Y aquí lo voy a poner completo, ID recurso. Aquí voy a tener uno. Unos 5. Este título va a ser tal, o sea, cualquier cosa. Aquí en la descripción también cualquier cosa. Y aquí en el ID del autor voy a poner 1, 1, 3, 2, 2. Vaya, y en la tabla autor yo voy a tener el ID del autor, el nombre del autor. Ah, no, perdón, este es ID colección. Y aquí voy a poner ID del recurso. Entonces aquí el autor 1, 2, 3. Y aquí nombre Walter Rafael Morales. Vale. Supongámoslo. Y entonces aquí en el ID del recurso, ¿yo qué es lo que voy a poner? Por ejemplo, si este título lo escribió este autor, entonces aquí va a tener un 1. Si
este autor, en dado caso, también escribió otro recurso, así lo vamos a ir poniendo. O sea, la referencia propia del, ¿cómo decir?, del recurso que ha escrito va a ir en la foránea. O sea, por ahorita no lo visualicemos tan así. O sea, esta es la manera en la cual nosotros vamos a ver la consulta de la tabla, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Ahorita no se las puedo mostrar porque como no tenemos datos no se va a mostrar nada. Pero más o menos así es como nosotros vamos a ir haciendo el, ¿cómo se llama?, el registro. Creo que la confusión es porque la historia de usuario decía autor o autores. Ajá, vaya. Sí, creería que de ahí viene también. Vamos a ver la historia de usuario. Esta de aquí. Los ejemplares, ¿dónde está lo del autor? Vale, cualquier recurso tiene los siguientes atributos: título, autor o autores y una descripción. Entonces, como autor o autores en nuestro diagrama, permítanme poner el diagrama por aquí. Vamos a minimizar esto. Ay, pero había borrado el ER. Vaya, como aquí, ¿dónde está recurso? Vaya, como recurso aquí tiene un atributo multivaluado. Entonces recordemos que lo que hacemos nada más es ponerlo a la hora. Tenemos esto aquí, esto es multivaluado. Cuando nosotros convertimos a R, ¿por dónde está esto? A esto no lo pusimos en verde, fíjate, y esto también era de la normalización. Nosotros aquí teníamos recurso, código, título, descripción, autor o autores. O sea, el atributo multivaluado. Es más, hasta lo voy a agregar aquí para hacer el proceso otra vez. Autor y el multivaluado. Entonces, aquí esto aplica en la primera forma normal. Y si nosotros vamos a ver, ¿qué nos decía la diapo de la normalización? Es que en la primera forma normal no hay orden arriba abajo, no hay orden izquierda a derecha, no hay filas duplicadas, cada intersección de fila y columna contiene exactamente un valor del dominio aplicable. Es decir, que yo no puedo tener valores multivaluados. Eliminar los grupos de las tablas individuales, eso sería un grupo. Si hay más de un autor, entonces sería un grupo. Crear una tabla separada por cada grupo de datos relacionados, es decir, crear una tabla aparte y después identificar cada grupo de datos relacionados con la clave. O sea, el proceso de separarlo en una tabla. Entonces aquí quitamos el autor de acá y lo metemos aquí. Y si nosotros vamos a ver, si el título 1 tiene más de un autor, entonces aquí yo le voy a poner que estas dos personas han escrito el título, el recurso 1, ¿verdad? Eso es la referencia de llave foránea. Yo a partir de esto puedo saber y realizar una consulta que me diga, vaya, ¿quiénes escribieron esto? Me voy yo aquí a autor y me voy a buscar todos los autores que en el ID del recurso tengan 1. Así es como tenemos nosotros que vaya a haber más de un autor. No es que vamos a tener aquí autor 1, autor 2, autor 3, autor 4. De esa manera es como se realiza. Chivo. Va, continuemos. Entonces, estamos creando qué recurso. Aquí está. Va, dijimos que el alter para agregar el nombre lo íbamos a dejar pendiente. Continuamos aquí con lo del autor. Solamente que perdí el diagrama. Vaya, autor, y también tiene el código del recurso, o sea, ID recurso, que sería un int, y vamos a poner el constraint, que sería fk ID, bueno, fk autor recurso foreign key ID recurso references
recurso, ID recurso. Creamos la tabla sin problema. Vamos a ver qué otra podemos crear ahorita. Ya tenemos aquí con recurso. Hoy vamos a crearnos ejemplar. Ejemplar lo podemos crear sin problemas. Create table ejemplar. Y ejemplar, ¿qué es lo que tiene? El código de barras. Entonces aquí, hoy sí le voy a poner código de barra porque esto es explicativo. Int primary key. Ahora, ¿por qué a este no le voy a poner identity? A ver, ¿quién me podría contestar? Porque no va a ir incrementando el solo, ¿verdad? O sea, no es como que los códigos de barra son 1, 2, 3, sino que los códigos de barra son números aleatorios que se están generando por el sistema que pone el código de barra. Nosotros solamente lo vamos a registrar en la base de datos. Entonces no se le debería poner identity, pero es como si es llave primaria, entonces lo podemos poner. Aunque todavía aquí ponerle int no sería lo adecuado, sino que tendríamos que ponerle varchar, porque los códigos de barra hay 0025, 7 algo. Y ese 00 son números significativos porque no se maneja como un número como tal, sino que como una cadena de números. Entonces vamos a ponerle un varchar. Y aquí nosotros lo vamos a limitar a, a 10. De esa manera es como lo vamos a manejar. Si hay de menos, no hay problema. Y de más, no creo nosotros que encontremos. O al menos en nuestro contexto no lo vamos a trabajar así. Ahora vamos a tener la fecha de adquisición. De add le voy a poner uno más. Esto va a ser date y not null. Porque obviamente tenemos nosotros que registrar cuando nosotros adquirimos dicho recurso. Y aquí le vamos a poner ID recurso int. Y también vamos a poner la restricción. Voy a copiar y pegar esto para que sea un poquito más ágil el proceso. FK ya no sería autor tal cosa, sino que sería ejemplar recurso. Siempre hace referencia a ID recurso y siempre hace referencia a recurso ID recurso. Creamos la tabla. Chivo. Hoy, ¿qué otra podríamos crear ahorita? Historial no la puedo crear porque historial depende de estado, pero para crear historial puedo crear estado también de una vez. Create table estado. Ahora estado va a tener un ID. Este sí va a ser un int identity. Primary key. Vamos a tener también un estado. Y el estado va a ser un varchar de tamaño 20, digamos. Ahora vamos a ver quiénes saben qué es un enum. Ajá, o sea, pues sí, significa numeración, pero lo que yo quiero es, si al menos tienen la idea de por ahí de qué es un enum. Vaya. No. Un enum es prácticamente un arreglo o un conjunto de posibles elementos que se le pueden poner. Y solamente esos valores yo le puedo poner. Por ejemplo, aquí disponible, prestado, pedido. ¿Cuál era el otro que decía en la historia de usuario, güey? De dañado y quiero ver qué falta. No. Bueno, reservado es igual que pedido. Ah, reservado es pedido. Ajá. Espérate, pero son 5. Disponible, prestado, pedido, dañado y... Buscar la historia de usuario. Ay, perdido. Perdido. Ajá. Vaya, entonces, estos son los posibles valores que puede tener el estado. Entonces, yo lo que puedo hacer es, de una vez, hacer que solamente se puedan poner estos elementos aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un check. Vamos a poner aquí que esto sea not null. Y también le voy a poner un check de ¿qué?
lo que tendría que poner es que en estado, que vamos a poner estado in algo. Y aquí en este algo lo que vamos a poner son los posibles valores que va a tener. Y es más, desde aquí lo voy a copiar y pegar de una vez. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí al SQL Server? Cuando yo vaya a insertar algo en estado, checame por favor antes de insertarlo que esté en alguno de estos posibles valores: disponible, prestado, perdido o dañado. Cualquiera de esos. Si yo voy a poner un estado que no sea alguno de estos, entonces no me va a ser, no va a ser válido. Entonces eso se puede poner así como enumeración. Vale. ¿Quién cree que esto sería correcto? O sea, ¿ustedes me comprarían esto? ¿Lo pondrían así? No lo sé, Rick. Tomará en cuenta la mayúscula. No distingue entre mayúscula y minúscula. Con descuento. No, porque ahora en la biblioteca no vas a comprar libros, entonces no tiene descuento. Creo que en él porque lo puedes programar. No, en SQL no programas. O sea, no sería un punto de vista adecuado verlo por ahí. Lo puedes poner con números mejor. Si lo pongo yo con números, entonces tendría que crear otra tabla para saber qué significan esos números. Entonces está por gusto que yo haya hecho la normalización para el estado. Hacer una enumeración. Eso es una enumeración. Ese es el enum. Así es como se hace un enum en SQL. Ajá, o sea, contesten sí, no. No, vale, ¿por qué? Si te lo compro, dice. Entonces yo digo que Simón, sí, no, precio. Porque creo que no lo compras. No, o sea, lo que me refería cuando decía es que si ustedes me compraran esto es que si están de acuerdo con mi idea. Ajá. No, no que compraras el libro. Vaya, hoy yo les voy a responder que no sería lo correcto. Esto nada más es para que ustedes lo vean que se puede hacer, pero si vemos que nos dice la historia de usuario, que la historia de usuario es quien nos manda a nosotros, y esa va a ser nuestra Biblia de aquí hasta que terminemos de trabajar con quien sea que estemos trabajando. Un ejemplar puede estar en diferentes estados: disponible, prestado, perdido, dañado, pedido, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice el etcétera a nosotros? Que no necesariamente van a ser solamente eso, que pueden haber más. Entonces, ¿qué pasa si pueden haber más y yo quiero aquí insertar uno que no sea alguno de estos? No voy a poder porque la restricción del check no me va a dejar. Entonces, no sería correcto. No podríamos estar insertando los elementos como nosotros quisiéramos en la base de datos. Ahora, esto nada más es porque aquí, si no estuviera el etcétera, entonces no habría problema y yo lo hago como una enumeración. Pero como ahí me dice mi etcétera, entonces no lo puedo restringir. Así que aquí nada más me voy a quedar con un varchar de tamaño 20, not null. Eso nada más. ¿Quedó claro por qué no lo hacemos como enumeración? Contesten blocks, que mientras más rápido contesten, entonces más rápido va el flujo de trabajo. Simón, en este caso. Vale, démosle entonces, creemos la tabla, la tablita aquí. Create table estado y vamos a crear historial ahora. Create table historial. Ahora el historial tiene ID de entrada, que sería quien lo va a identificar, y esto va a ser un identity.
vamos a tener la fecha del estado, va a ser un date, not null. Vamos a tener el ID del ejemplar, va a ser un int. Vamos a tener el ID del estado, va a ser un int también. Y vamos a tener la justificación, y la justificación va a ser un text, porque si a alguien le gusta escribir y pone mucho texto, entonces hay que darle chance aquí. Vamos a crear los constraint fk historial ejemplar foreign key id ejemplar references ejemplar id ejemplar constraint fk historial estado. Vamos a copiar y solamente cambiar. Aquí ya no sería id ejemplar, sino que id estado. Esto sería aquí también, y aquí sería estado. Aquí no sería... este de aquí es cierto, este sería código de barra, porque así es como lo estamos identificando, y el código de barra es un varchar de tamaño 10. Entonces, esto creo que no lo mencionamos. Los tipos de la FK tienen que ser exactamente los tipos de la llave primaria a la que va a hacer referencia. Aquí esto es varchar porque este de aquí es varchar. Y aquí es tamaño 10, entonces aquí es tamaño 10. Aquí sería código barra y aquí sería código barra. ID estado, todo bien. Creamos esta tablita sin problema. Comento esto y vaya. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Si hay algo que no haya quedado claro, que quieran que repitamos. Todo good. Chivo. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día